Muy buenas tardes. Estamos empezando esta mesa segunda de este día, nuestra segunda jornada del Congreso de la Asociación. Y hoy lo queremos dedicar para la efeméride de la independencia. Desafortunadamente es la única mesa, porque parece que todos los especialistas se fueron a banquetes más grandes, ¿verdad? Pero bueno, aquí con mucho gusto no quisimos pasar dentro de la asociación por alto esta efeméride y sobre todo la reflexión que implica. Y hoy tenemos a gente de primer nivel, el maestro Jorge y la doctora Irma, pero yo lo que quiero decir nada más un poquito, el maestro Jorge no entra porque amanecimos con Ecatepec inundado y sin luz, y allá vive el maestro. Entonces está buscando la manera de conectarse, desafortunadamente no sabíamos que íbamos a tener este imprevisto, pero pues bueno, vamos a empezar. Si quieren, empiezo yo cronológicamente, luego le vamos a dar la palabra a la doctora Irma, vamos a cambiar el orden y finalmente le daremos al maestro Jorge la oportunidad de participar. Pues yo me presento muy brevemente, yo soy doctor por la Universidad Autónoma de México y por el Instituto de Investigaciones y pues nos hemos especializado en todo lo que es pues desde la tercera parte del siglo XVIII, con lo que mal llamado se dice la Ilustración o el neoclasicismo, pero que son todos los momentos del cambio de forma a una nueva racionalidad, y casi siempre hasta que terminamos con la Constitución del 24, que podemos decir ahí empieza una nueva etapa y todos los debates, ¿no? Y es lo primero que vamos a decir, este periodo que nosotros acostumbramos a llamar el México independiente. Y pues a eso nos dedicamos. Soy también el tesorero de esta asociación. Y sin más, pues vamos a empezar. Comparto mi pantalla y empezamos. ¿Tienes problemas para Sí, partir? ahí está Daniel, ya. ¿ya? No, todavía no. Daniel, Mario, ¿pueden darle permiso a Luis Arturo? Sí, está activado, ya lo revisé. Ah, Ahí se está viendo, ¿no? ¿Verdad? no. ¿O quieres enviármela por correo y yo la paso por ti? Sí, por favor, te voy a pedir ese favor. Bueno, avísame Sí, espérame. cuando lo envíe. Pues sabes que lo que te lo mando, le voy a pedir por favor mejor que empiece la doctora. Sí, la doctora Irma, para que lo que la mando, porque problema técnico, la presento y luego ya paso yo, ¿sí? Pues tenemos con mucho orgullo a la doctora Irma. Aquí la voy a presentar en lo que yo paso la doctora Irma Hernández. Ella es egresada de la FES Zacatlán y se ha especializado en todas las cuestiones de la historia regional de Oaxaca, sobre todo en la época del siglo XIX, y ha hecho trabajos muy interesantes, sobre todo de rescatar la presencia de la participación de nuestras comunidades originarias
en esos lugares, o al menos son los trabajos que a mí me ha tocado disfrutar y leer de ella. Yo creo que es una de las personas más brillantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, junto con mi querido maestro, el doctor Ryan Conafton, al cual aprecio mucho. Y pues es un orgullo, realmente un lujo tenerla aquí en nuestro congreso. Y pues le cedo la palabra y que ella continúe, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la asociación que abra este espacio que es muy importante, el Congreso, donde se presenta realmente pues muchas visiones diferentes de la interdisciplina, ¿no? No solamente trabajos de historia en un bloque económico, social, político, sino que nos da la pauta para poder presentar trabajos desde muchas otras reflexiones. Entonces, muchas gracias al comité organizador. El trabajo que les voy a presentar ahora forma parte de una investigación mucho más amplia sobre las conmemoraciones centenarias en la República Mexicana. Entonces, hace como 11 años, comencé a trabajar con un equipo de investigadores, con el doctor Paul Garner, donde comenzamos a trabajar las fiestas de 1910. Pero ahora con el maestro José Cázares de la Tezacatlán comenzamos a formar otro seminario para ubicar las fiestas centenarias de 1921. El único problema es que se nos atravesó la pandemia y con ello pues el cierre de casi todos los aseos. Pero aún así, pues es como muy importante recordar esta fiesta centenaria. El objetivo que tiene este trabajo es mostrar la manera en que la política local se insertó en los festejos del centenario de la consumación de la independencia de 1921. De manera muy concreta en el estado de Oaxaca. Por ello, considero que es sustancial reflexionar primero sobre la identidad y la memoria y posteriormente sobre la conmemoración para ver cómo se insertan algunos elementos de Oaxaca en la celebración más amplia de la Ciudad de México. Las fiestas patrias en México han sido históricamente representadas desde el siglo XIX como parte de los discursos identitarios de los gobiernos en turno, siendo el 15 o 16 de septiembre celebrado como cumpleaños oficial del país. Estas conmemoraciones fueron y son emblemas de la nación. En ellas encontramos sendos discursos sobre el deber ser, la historia y la definición misma de lo mexicano. El inicio de la independencia se retoma como mito fundacional indiscutible, que ayuda a crear una identidad, misma que se define de múltiples formas y a través de múltiples procesos. Pero hay un rasgo ineludible en esta construcción identitaria, que es la relación con el otro. Así, la fecha de consumación, que va ligada a una figura dentro de la historia de la nación que resulta a veces incómoda, que es Agustín de Iturbide, durante mucho tiempo se excluyó de los festejos. No así de estos festejos del 21, pero de muchos otros sí, ¿no? Y ahora nos encontramos en el 2021 y debemos señalar que estas fechas sirven para reflexionar sobre la construcción de las identidades mexicanas a lo largo de la historia. Y enuncio en plural identidades porque a lo largo de la República Mexicana se conmemoró de manera diferente, con algunos rasgos en común, pero fue diferente. Estas conmemoraciones nos permiten pensar las diversas relaciones políticas, sociales, culturales, con las que fueron y son pensadas. Ejemplo de ello, pues ahora, ¿no? En 2021, donde se le ha dado más peso a 1521 que a 1821, 1921. Al enfrascarnos en el estudio de las conmemoraciones y la celebración, a veces se nos olvida el ámbito político, en el cual se envuelve todo lo relacionado con estos eventos. Y para ello, pues ustedes pueden ver en esta primera diapositiva que una vez que cae el gobierno de Porfirio Díaz, se comienzan a generar desequilibrios políticos a lo largo de la República Mexicana y durante mucho tiempo se negaba el paso de la revolución en Oaxaca.
Más o menos hasta los años 90, con los estudios de Francis Chasen, Paul Gardner y Francisco Ruiz Cervantes, ya se comenzó a estudiar la revolución en Oaxaca, porque con anterioridad parecía que no había ocurrido nada, ¿no? Debemos de recordar también que en Oaxaca se da un fenómeno diferente al resto de la República. La revolución llega de manera tardía y los grupos privilegiados que se creían partidarios del orden y la legalidad estaban más vinculados con Juárez y la Constitución del 57. Sin embargo, desde 1910 se comienza a generar la llamada danza de gobernadores. Una vez que muere el gobernador, el hijo de Juárez, que aquí lo pueden ver en la imagen, comienza a darse una sucesión y un cambio muy violento de poder, y algunos solamente permanecían 4 días, 2 meses, etcétera, ¿no? Entonces en Oaxaca se da un cambio muy, muy fuerte. Como les enunciaba, Oaxaca ocupa un poder diferente o un lugar diferente dentro de la Revolución Mexicana. Fue porfirista, eso no se puede negar, ¿no? De ahí venía Porfirio Díaz. Y existieron pocos maderistas. De hecho, el primer maderista que llega al estado va a ser Miguel Hernández, que llega a la zona de Ixtlán, una zona juarista por naturaleza, y él había sido ferrocarrilero en el norte. Entonces llega a Ixtlán y quiere comenzar a encabezar un movimiento pro ideas de Madero, e inmediatamente lo encarcelan, y para reafirmar la fuerza que tenía la sierra ponen a Fidencio Hernández como jefe político. Otro de los elementos importantes que debemos denunciar es que en Oaxaca no había grandes haciendas como en el estado de Morelos, ¿no? Sino que desde siempre existieron comunidades indias. Esto va a ser muy interesante porque como se van a estar revelando en distintos momentos y de distintas formas, pues parecería en realidad que en Oaxaca no surge la revolución maderista, ¿no? Aunque estudios más recientes comienzan ya a investigar desde distintas localidades. Oaxaca no acepta el triunfo carrancista y, contrario al carrancismo, genera su movimiento de la soberanía. Precisamente por eso se señala que en Oaxaca no hay una revolución, sino un movimiento por la soberanía. Y dura de 1915 a 1920. Pero después de la revuelta de Agua Prieta y la muerte de Carranza, los obregonistas oaxaqueños le regresan el poder del ejército a la soberanía. Y parecería que todo en Oaxaca va completamente encauzado hacia un mismo fin, ¿no? Sin embargo, siguen siendo renuentes a la Constitución del 17 y de hecho cuando van ascendiendo los gobernadores juran, pero la Constitución del 57, porque se creen herederos de una larga tradición liberal, juarista, ¿no? Para 1920, el gobernador del estado va a ser Manuel García Vigil, un militar de carrera. Va a estar muy ligado al grupo obregonista y es precisamente durante este periodo cuando se señala que la revolución se hace gobierno. Va a estar en el gobierno de 1920 a 1924 y después encabeza en 23, en este lapso ya para acabar su periodo de gobierno, la rebelión vigilista en contra de Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces va a haber ahí un tránsito complejo. Para 1914, este general, que va a ser el gobernador con las fiestas centenarias en Oaxaca, va a entrar a la Ciudad de México acompañando a los oficiales carrancistas, ¿no? En octubre asiste a la Convención Revolucionaria como representante del general Elizondo, y en esta convención va a impugnar y pide que se expulse a los representantes de Oaxaca. Entonces, en este primer momento, para el 14, no es muy bien recibido, y ya después llega a la gubernatura del estado de la mano de Obregón, ¿no? Para 17 fue designado diputado para el Congreso Constituyente, pero él no participa. Y entonces él dice que él no participa porque no estaba de acuerdo cómo se estaban llevando las cosas en este Congreso, ¿no? Algunos otros dicen que porque no le dieron permiso. Quién sabe cuál es la realidad, ¿no? Para 18 fue candidato
a diputado por el Partido Liberal Constitucionalista por Oaxaca y en 20 electo gobernador. Entonces él va a ser el gobernador cuando se generen las fiestas del centenario. Entonces eso es interesante, ¿no? El trayecto de este personaje. Durante su gobierno se elabora la Constitución del Estado de 1922 y comienza a vincularse al gobierno obregonista porque decide que la educación popular debe ser prioritaria en el Estado. Entonces construye varias escuelas. En 23 sufre un atentado en la Ciudad de México y se le acusa a Plutarco Elías Calles de haber provocado este atentado. Le dan un balazo en una pierna, etc. Y se une al movimiento de la Huertista. Entonces, en esta rebelión vigilista, en 24 es derrotado y fusilado, ¿no? Es como el contexto completo de ese panorama. Para el 4 de julio del 21, ya centrándonos en las fiestas del centenario, el oficial mayor, que es el encargado del despacho, le solicita al jefe del departamento de fomento que comience a organizar la conmemoración de la consumación de la independencia. Entonces le dan muy poquitos meses, de julio a septiembre, para que se organicen estas fiestas majestuosas, ¿no? En el archivo del Estado, la documentación que se le encarga a este oficial mayor indica que el objetivo del festejo debe de ser de utilidad para el pueblo, sin perder el carácter recreativo que deben de tener estas fiestas. Lo que debemos de tomar en cuenta es que todos conocemos casi las fiestas de 1910, estas fiestas suntuosas donde vinieron representantes, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre en el 21? Que se atraviesa toda una revolución y esta complejidad que les enunciaba política en el Estado, ¿no? Que les hice un panorama muy, muy breve. Como se atraviesa la revolución, se debe de pensar qué es lo mejor o lo más útil para el pueblo en estas fiestas. Y entonces he encontrado, tanto en el archivo histórico del Estado de Oaxaca, como en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en la Ciudad de México, que se presentaron una serie de proyectos que en algún momento podrían estar vinculados con todas estas peticiones revolucionarias y que finalmente no se llevaron a cabo, pero son muy interesantes y se las voy a enunciar así rápidamente, ¿no? Estos proyectos no realizados, el de la Ciudad de México, era un plan que propuso el ingeniero de la Portilla, que se llamaba Plan de Autocolonización de los Pueblos Indígenas. Y era básicamente, él hace un escrito muy, muy amplio donde solicita que se traigan a los más antiguos integrantes de las poblaciones de la náhuatl, ¿no? Y para ello dice, para que no salga oneroso para los estados trasladar a las poblaciones, la Ciudad de México y el gobierno o la Secretaría de Fomento debe de pagarles. Entonces, decirles a los ferrocarrileros que no les cobren, construir casas, que vengan, y una vez que estén aquí, además de que participen en un desfile, los podemos poner a estudiar. Estudian durante un tiempo en la Ciudad de México y después los regresamos a sus poblaciones para que lleven el progreso. Y la respuesta que le dan a este ingeniero de la Portilla es que es un proyecto muy caro y que necesitarían mucho tiempo para echarlo a andar, entonces no se puede hacer, ¿no? Como no se puede hacer ese proyecto, lo otro que se propone es una feria regional mexicana, que no se puede concretar como lo querían, como una feria regional, y que cambia de nombre posteriormente, y es ahí donde se vincula Oaxaca a estas festividades dentro de la exposición de arte popular. Mientras esto ocurre en la Ciudad de México, en Oaxaca también comienzan a hacer proyectos para conmemorar, y obviamente estos proyectos que sean de utilidad, ¿no? Y entonces encontramos unos proyectos muy interesantes de Manuel Colmenares, que son dos, la Sociedad de Auxilios Mutualistas y la Sociedad Femenil Oaxaqueña, de los años 1821 y 1921. Estos proyectos, ya centrándonos en lo que es Oaxaca, van encaminados a lo que deja el movimiento de la soberanía y estos conflictos políticos y los conflictos regionales en el Estado. Y entonces el proyecto que hace Colmenares
es un poco apelando al gobernador Vigil, señalando este vínculo directo con Obregón y la necesidad de construir dos instituciones que ayuden a los desamparados, ¿no? Entonces dice, este proyecto debe de tener una noble causa y esta noble causa es echar a andar dos instituciones que lleven al progreso y que alivien la pena de los trabajadores, ¿no? La primera de ellas, obviamente, va a ser la sociedad de auxilios mutuos, esta sociedad mutualista, donde indica, ¿no? Además nos vamos a pegar al artículo 123, que ahora la nueva Constitución está indicando, ¿no? La Constitución del 17, que es ayudar al humilde, ¿no? A aquel que padece. Y entonces vamos a construir esta sociedad de auxilios mutuos. La otra parte es la sociedad femenil oaxaqueña, ¿no? Y en este proyecto se indica que para la sociedad mutualista, el gobierno debe de apoyarse en los profesores, empleados, artesanos, dependientes, obreros, etcétera, ¿no? Y que va a tener su campo de acción en la ciudad de Oaxaca. Entonces, esto es muy interesante porque están pensando solo en la ciudad, no están pensando en las sierras, en el istmo, en la costa, etcétera, ¿no? Pero en este primer momento, la sociedad mutualista que proponen desde el Estado es para ayudar a las viudas y a los huérfanos. Y todo aquel que esté enfermo, que tenga algún mal, ¿no? La otra parte, la segunda propuesta, que es la Asociación Femenil Oaxaqueña, también debe de enfocarse en las viudas y aquí exclusivo para mujeres, las viudas y las huérfanas. En el otro no, ahí eran profesores, artesanos, etcétera, ¿no? En esta sociedad de mujeres, lo que les iban a enseñar básicamente era corte y confección. Flores con un pequeño lazo, papel, pintura, vestido, etcétera, ¿no? Pero no solamente era enséñales corte y confección, sino que prepáralas para que en realidad puedan construir una pequeña empresa. Y esta pequeña empresa va a funcionar y se va a mantener cobrándoles una mínima cuota. Y esta cuota ellas la van a recuperar cuando vendan sus productos. Toda la ropa que estas mujeres van a generar en este lugar va a ser para hospitales, para el ejército, para internados, etcétera, ¿no? Y entonces aseguran un mercado donde ya van a poner sus productos a la venta, ¿no? Esta asociación va a estar reglamentada bajo los parámetros de la beneficencia privada. Y entonces, pues las damas honorables oaxaqueñas, filantrópicas, van a ayudar a recaudar donativos. ¿Para qué? Para comprar máquinas de coser. Las máquinas de coser Sinja que ya habían entrado años atrás al Istmo y que acá ya se están haciendo una realidad, ¿no? También se le manda al gobernador una carta desde la Ciudad de México donde se les invita a los oaxaqueños a participar en la exposición de arte regional, ¿no? Y esto también es interesante porque como la feria regional no se puede hacer, comienzan a construir la exposición de arte popular mexicano. Y se les pide al gobernador, y él después lo baja a todo el estado, que manden algún tipo de manifestación artística de cada una de las localidades, sea indígena o les ponen o criolla, qué tipo de manifestación sea. Entonces queremos que a la brevedad nos manden todos estos ejemplos. Y efectivamente en el archivo de relaciones de Archivo Histórico de Relaciones Exteriores, pues encuentran las fotografías de la exposición de arte popular y ahí encontré la participación de Oaxaca en estas conmemoraciones. Lo que más llama la atención de lo que manda Oaxaca, de todas estas muestras, es la zona del Istmo. Durante el siglo XIX, de la mitad del siglo XIX
hacia el siglo XX, el Istmo va a ser muy atractivo, ¿no? Es un enclave económico, la presencia de estas mujeres, su vestimenta, que aquí ya la vemos enriquecida precisamente por los bordados de la máquina de coser Singer, ¿no? Entonces participan las istmeñas en esta exposición de arte popular. ¿Cómo las describen? Las describen así. Las mujeres del Istmo tienen un aspecto hierático, soñadora sensualidad, surgen entre la locura policroma de las flores y el follaje. Son clásicos perfiles de figuras griegas. Envueltas en vestimentas flotantes de telas delgadas, el busto recto y firme, la cabeza erguida y los brazos despegados del cuerpo. Caminan ondulando y hay un bello contraste entre la inquietud estatuaria de su busto, cuya firmeza se adivina bajo el tejido que cubre el brioso desafío del busto, y la viperina movilidad del cuerpo a partir de la cintura. Entonces nos vamos dando cuenta cómo perfilan a estas mujeres ismeñas, ¿no? Por otro lado, como participan en estas fiestas de la Ciudad de México, o sea, el estado de Oaxaca participa, hay un elemento muy importante que comienzan a retomar, que es los bailables, o sea, lo mexicano, ¿no? Lo que llaman o denominan popular. Y es precisamente aquí donde señala. Tratemos, pues, de desentrañar el significado ideológico, sentimental o pictórico de los bailables del centenario. ¿Qué resultado obtenemos? He ahí el bailable de la tehuana. Y comienzan a describir cómo bailan las tehuanas, un elemento que les llama mucho la atención, además de la vestimenta, además del físico de estas mujeres, es que representan, según con su baile, la suntuosidad de las selvas, imponentes y majestuosas como catedrales de verduras. Las claras reverberaciones del sol que pulen y abrillantan el cielo y llenan de rabioso espectáculo la tierra. La infinita gradación de lo verde que convierte paletas gigantescas los flancos de montañas. Y comienzan a describir también, ¿no?, el ambiente de pujanza, de calidez, de pasión que se ha concretado en Tehuantepec. Entonces vamos viendo estos elementos simbólicos que finalmente forman parte de una idea que tenemos en la actualidad de lo que es Oaxaca, ¿no? O sea, pensamos en Oaxaca e inmediatamente nos brinca la vestimenta de las tehuanas. Y dejamos de lado la sierra, otras regiones que no son tan vistosas. La Ciudad de México festeja. Oaxaca forma parte de estos festejos. Y encontramos el simbolismo que representa no solamente lo popular, lo femenino, sino los elementos que van a recordar a la nación, la patria, la vistosidad, esos elementos que finalmente recorren las fiestas del centenario, ¿no? Este estudio da para mucho, desde diferentes ángulos. Lo que les mostré es como una ventana hacia lo mucho que podemos nosotros estudiar al respecto, ¿no? Buscando, por ejemplo, en el periódico oficial del estado de Oaxaca, para estos años me llamaba mucho la atención que si la educación popular es un elemento prioritario para el estado, ¿qué cosa leían los niños en las pocas escuelas que existían en el estado, ¿no? Y en el periódico oficial ponen los libros que deben de leer los niños, ¿no? Entre ellos estos que ustedes pueden ver aquí, de Benito Fentanes, El niño y la vida, El trabajo, que también va a ser un libro que proponen como lectura en todos los grados de educación en Oaxaca, y para las niñas, Memorias de una niña, ¿no? Entonces, entender cómo se van construyendo estos elementos, ligando lo nacional con lo local, con los propios problemas mucho más regionales, ¿no? Lo que representa Oaxaca para el Estado, un Estado porfirista, un Estado juarista, liberal, que tiene que responder a los nuevos tiempos y que se incorpora, por lo menos en un primer momento, a este gobierno obregonista, y después del 24, tras la caída del gobernador que conmemora estas fiestas, después de eso viene la mano dura del callismo.
y un gobernador y un gobierno precisamente dictado desde la Ciudad de México. Es precisamente aquí donde los oaxaqueños indican que el Estado perdió completamente su soberanía y se adecuó al mandato de lo nacional. Y quería mostrarles este panorama y de mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Irma. Muy interesante su presentación. Muy interesante. Qué belleza las mujeres, ¿verdad? Como las describen tan poéticamente. Parece que lo escribió Pablo Neruda. Pero bueno, vamos a presentar, si me ayudan con la presentación. Voy a empezar. Nos vamos a ir 200 años antes. Y yo creo que, ¿por qué el interés, el tema de la independencia? Porque yo creo que hay épocas en las cuales los paradigmas cambian y esta época fue una de esas, ¿no? Sobre todo cosas que estaban muy institucionalizadas desde la independencia y sobre todo dos pilares que tenía la cultura, pues la cultura hispana y novohispana en nuestro caso, entran en crisis en esta época. Una crisis como que encontramos muchas analogías con la que estamos viviendo, ¿no? Y es por eso que es un periodo que es muy interesante y que actualmente yo lo que quiero presentar son las revisiones que se están haciendo de esto, ¿no? Entonces, si quieren, pasamos a la primera. Pues estamos acostumbrados, inclusive si ustedes revisan los discursos, por ejemplo, el reciente que hubo para los tratados de Córdoba y otros discursos que han hecho, como decía la doctora Irma, más referencia a la efeméride del 5º centenario que a la del bicentenario, no dejan de caer en estos lugares comunes que están bastante superados, que son más bien como visiones como el cartel de Helguera que estamos presentando, donde la historia de bronce que decía nuestro gran maestro, ¿verdad? Y entonces a la hora que nos acercamos a la historia de la independencia, nos encontramos con que estamos muy pegados todavía a la historia de bronce, donde encontramos básicamente, yo creo que considero 4 objetivos. Es muy localista, muy positivista, muy maniquea y con una visión retrospectiva, sobre todo errónea. O sea, el gran error que caemos son la historicidad, ¿no? La falta de historicidad, valorar con criterios de hoy lo que es el pasado y olvidamos lo que es esa sociedad y la crisis que le implicó y los cambios y dilemas en que se vivió. Pasamos a la siguiente. Entonces, la primera es la maniquea, ¿no? La visión en estos. Hay buenos y malos. Bueno, el padre de la patria, Morelos, y malos, Iturbide y todos los españoles. Entonces, no es un conflicto entre criollos y peninsulares. Eso hay que superarlo. Tampoco es cierto eso de alto y bajo clero. Es una crisis de gobernanza y donde las instituciones que estaban, sobre todo en los 2 pilares de la sociedad, que eran la justicia, la corona y la otra parte, la institución eclesiástica, entran en una profunda crisis sin saber y cómo ubicarse. Y yo personalmente considero que 200 años después, la misma institución eclesiástica aún no encuentra su papel en la función pública. Y aquí presento para ilustrar esta caricatura de Goya, de Francisco de Goya y Lucientes, que es maravillosa. Ahí está el presidente de las Cortes, que es don Antonio Francisco, Antonio Joaquín Pérez y Martínez, el arzobispo de Puebla, diputado a las Cortes por la provincia de Puebla, y que está el pueblo expectante y en medio de una cuerda de haciendo miles de equilibrios para entre liberales y entre las distintas posturas sacar adelante las Cortes en Cádiz. Y es lo que nos decimos, 3 veces fue presidente este poblano de las Cortes. Y al final termina y las disuelve y eso le costó muy caro, que después, como vamos a ver al final, fue uno de los principales motivos de la consumación de la independencia. Entonces, estas visiones maniqueas de bueno, blanco, arriba, abajo, conservadores, bueno, aquí no es en este caso, realistas e insurgentes, creo que hoy en la historiografía del periodo
están siendo bastante superadas, porque en una misma persona vas a encontrar las mismas posturas y a veces en cuestión de años, son 10 años muy breves, que tienen que definir muchas cosas. Pasamos a la siguiente. La segunda, estamos ante muchos de esta historiografía, sobre todo de la independencia, se hizo en el siglo XIX y bajo la influencia de la historiografía anglosajona. Y ahora con esto, pues en estos momentos, estamos tomando distancia de muchos de ellos, ¿verdad? De eso, todos los historiadores anglosajones que exaltan mucho el individualismo, exaltan mucho las categorías de su cultura, las cuales nosotros las tomamos. Y, por ejemplo, vamos a encontrar, aquí pongo un mural de Diego Rivera, pues donde ponen igual, ¿no? O sea, la exaltación del modelo, el modelo bancario financista, la forma de comercio, ¿no? Un comercio individual contra el comercio que se acostumbraba en Nueva España y después en México, que era de corte corporativo, de capitales de relaciones, que después se volvían capitales, económicos, y así también, ¿no? Entonces, al punto de que se vuelve pues dogmática, ¿no? Por ejemplo, como decir, el periodo virreinal es nuestra Edad Media, la iglesia es la oscuridad, los españoles son unos malditos así bárbaros, algunas veces con justificada razón, pero no una forma tan maniquea. Y sobre todo que vamos categorizando de una forma diferente la forma de entender, liberándonos de esta historiografía decimonónica de ella, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. El tercer elemento que también que debemos es el localismo, ¿no? O sea, queremos ver la independencia como una guerra civil entre gentes del Bajío y si acaso más allá llegó a Guerrero y Oaxaca, y donde los protagonistas es Morelos, Hidalgo, Guerrero, etcétera. Cuando lo que estamos viendo que es un proceso más global donde se da en 3 escenarios, ¿verdad? Se da el escenario de la guerra aquí en México, pero que, pues podemos decir, fueron unos cuantos años, donde también hay que ver lo que pasó en la metrópoli, en Cádiz, sobre todo. Hay que ver también la participación de las potencias que estaban ahí presentes, porque hay que tomarnos en cuenta que en este caso no la monarquía española, sino que todos los dominios españoles eran riquísimos en recursos naturales. Si simplemente lo podemos decir, Fernando VII era en 1836 y no se hacía la idea de renunciar a la Nueva España porque la consideraba la joya, la perla de la corona. Y costó mucho trabajo, por ejemplo, en este caso, el reconocimiento de la autonomía eclesiástica de México y el reconocimiento de México. De hecho, el reconocimiento de México no viene sino hasta después de su muerte. Y la otra también, la dimensión geopolítica es muy importante y que en los estudios sobre la independencia no la hemos tomado en cuenta. Es muy importante, por ejemplo, en este caso, el papel que tuvo sobre todo Inglaterra en lo que hoy llamamos guerra híbrida, ¿no? O sea, no intervino Inglaterra para nada en la independencia, pero metió propaganda y metió muchas cosas que ayudaron mucho a generar unas serias contradicciones dentro de la gente y de todas las personas que vivían en estos dominios y que a la postre, como lo vamos a ver al final, fueron lo que generaron la causa de la independencia para que ellos mismos también después pudieran entrar, ¿no? Este desencanto se acaba con la guerra del 47 con Estados Unidos, cuando muchos de estos criollos, aspirando a hacer el modelo de Inglaterra, pues quieren copiar esto y este modelo anglosajón viene a caer con esto, ¿no? Entonces, estamos encontrando estudios hoy donde la visión más global y donde estamos viendo cómo interactúan todos estos países. El mismo Napoleón tiene una función muy importante y no totalmente es el sueño de la fiebre de libertad del padre de la patria y que un día amaneció por haber leído a la enciclopedia y agarró la campana y se lanzó con el estandarte de la Virgen, ¿no? Esas visiones tan simplistas y tan de telenovela, pues vamos viendo que se van haciendo y que vamos viendo que es algo más complejo. Pasamos a la siguiente.
Y por último, superar el positivismo histórico, ¿no? O sea, ya hoy es muy difícil que sostengan solamente los discursos oficiales, como lo acabamos de ver, o en los libros de textos de secundario, de primaria, donde hablan de la independencia como iniciación, organización, resistencia y consumación en un proceso, y que la antorcha libertaria, o sea, de veras yo les comparto, el día que escuché el discurso del presidente en Córdoba para los tratados y ver que sigue utilizando este discurso, dices, ay, compadre, pues pídele a tu esposa, que es doctora en historia, que te revise tantito tus documentos, ¿no? Porque estas visiones positivistas se mantienen, pero están profundamente superadas, porque la independencia fue un proceso orgánico, fue un proceso que se fue haciendo poco a poco y que se fue extendiendo, subiendo, bajando, no fue un proceso lineal y ascendente, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Permíteme. Perdón, estoy solo y tuve que ver la puerta. Pasamos a la siguiente. Entonces, viendo estas son las grandes revisiones que tenemos sobre esto y que llevan a tener a imprecisiones arrastradas. Por ejemplo, la corona española era una monarquía global, no un imperio. Entonces hay gente que habla del imperio español. El imperio español duró 30 años, del ascenso de Carlos V a su abdicación en 1552. Es la única época en que podemos hablar de imperio español, y hay gente que sigue manejándolo como imperio español, ¿no? Entonces, eso no es, por ejemplo, el mismo Quijote dice, súbditos de esta nuestra monarquía global. ¿Cómo se organizaba? Pues eran distintos territorios que hacían el pacto medieval de unirse y que al rey le daban como toda la autoridad de contrapeso. Entonces, esa parte es muy fuerte porque es copiada de los ingleses. La colonia, ¿verdad? No es época colonial. Quien usa el término colonia es un término que se impone en Cádiz y va a marcar el siglo XIX, también copiado de Inglaterra. Entonces, incluso vamos viendo, si ustedes ven los libros, las actas de Cádiz, cuando alguien hablaba de las colonias, veían a todos los diputados americanos que pegaban los brincos, ¿verdad? Porque decían, no somos colonias, somos reinos asociados. Entonces, a estar hablando, de hecho, ya si lo podemos hablar en sentido estricto, las repúblicas del siglo XIX sí se volvieron colonias del imperialismo inglés y norteamericano. Entonces, si podemos decir en sentido estricto, es más colonial el periodo de la independencia y actual que lo que era la monarquía, ¿verdad? O sea, simplemente ponemos un ejemplito. Filipinas dependía de la Nueva España, todas las riquezas de Filipinas llegaban a la Nueva España, y el 8% se le pasaba la corona al rey de España solamente. Entonces, son cosas que no nos damos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, Filipinas era parte de la Nueva España y era un territorio perteneciente al reino de la Nueva España. No éramos la colonia mexicana ni la colonia Nueva España. Entonces, esa es otra. Luego, los modelos de producción corporativa y el capital relacional contra el individualismo liberal. O sea, por ejemplo, en la Nueva España, las actividades, la política, los negocios, las empresas eran vistas y hechas a partir del capital social. Esto es a partir de Anales que se ha hecho la gran revisión de esto. Regresamos, por favor. Entonces, frente al individualismo, ¿no? Entonces, se exalta al héroe nacional, al libertador, se exalta al empresario individual, se exalta al comerciante, pero cuando estábamos hablando era una sociedad profundamente corporativa, y lo sigue siendo, ¿no? La visión anglosajona califica esto de nepotismo, negocios familiares, etcétera, etcétera, y si lo vemos, esto sigue muy, muy arraigado en nuestras culturas. Y finalmente también lo que tenemos surgen a partir de todo esto leyendas negras, ¿verdad? La Inquisición, el dominio español, la leyenda oscura, etcétera. Y un último término de imprecisión,
neoclasicismo. En la portada de Gasset dice, no hubo ilustración en los dominios españoles. No, no la hubo, pero sí hubo una nueva racionalidad profundamente práctica y muy creativa, que simplemente si lo vemos en el surgimiento, la primera revista científica del mundo fueron las memorias de la Sociedad Vascongada, que las encontrábamos lo mismo en Filipinas, que lo encontrábamos en México, y se ponían avances educativos, nuevos métodos de educación, nuevos métodos para extraer, para alimentar, para producir maíz y todo eso. Claro, no eran las meditaciones ni las reflexiones de René Descartes ni nada de eso, pero hay toda una parte que está a fines del siglo XVIII y que se comparte en la monarquía, y aquí está. Y aquí pongo esto que ustedes están viendo, que representa, creo que mejor, es el escudo de armas de Fernando VII. Y ustedes ahí pueden encontrar todo lo que representan todos los reinos. Está hasta la mera orilla el toazón de oro de Carlos V, con todos los reinos que se incorporaron a la corona en el siglo XVI. Está el reino de la Nueva España, el reino del Perú, el reino de la Nueva Granada y el reino de la Plata. Y luego en el segundo vienen todos la orden de Carlos III, al centro lo que serían todo lo que son los reinos de España, Castilla y Aragón en el corazón, los Borbón y los Anjou, León, Galicia, el condado de de Barcelona, etcétera, y todos tienen como elemento unificador la corona con su crucecita de la cristiandad. Esta gráfica creo que nos representa lo que era ese organismo tan grande que era la monarquía y que se derrumba en menos de 10 años. Pasamos a la siguiente. Entonces, vamos a la crisis de 1808. Esta crisis fue muy grave porque Napoleón invade España y entonces abdica Carlos IV, Fernando VII también abdica, y entonces van a Francia a hablar con Napoleón, y el capellán, un capellán ahí, una figura muy oscura, le dice, emperador, por favor, no quite a los Borbones, son gente medio tonta, y con tal de que sigan en la corona, van a hacer lo que usted diga. Napoleón le responde, esto está en las memorias de este padre, que se publican 10 años después de este hecho. Dice, no, los Borbones son hipócritas y perversos, y su único interés es el dinero. El mejor bien para España y para el mundo es que desaparezcan. Y decide poner a su hermano. Y como decimos, y algunos irónicamente dicen, los Borbón siguen siendo lo mismo en el 2021, ¿verdad? O sea, son gente hipócrita, perversa y ambiciosa, y egoísta, y los intereses de España no les ponen el más mínimo interés. Napoleón decide poner al hermano y empieza una crisis que va a tener consecuencias desastrosas, como lo podemos ver. Pasamos. Entonces, cuando hablamos de la independencia, no empezó en 1810 la bronca empezó con esta crisis. Cuando llegan estas noticias aquí a la Nueva España, el virrey, buen jurista, buen historiador, dice, pues el pacto se rompió porque el pacto era con el rey de España, no con el rey de Francia. Entonces tenemos que revisar el pacto y convocar a que se hagan cortes aquí en México. Los vascos que estaban en el consulado del comercio, muy aliados con los ingleses, dicen, no, hay que respetar al rey porque esto es una colonia, no es un reino asociado. Ahí es donde, por eso les digo que ahí está la revisión. Y entonces estos señores con el poder económico y con todos los recursos destituyen al virrey y apresan al cabildo de la Ciudad de México que está queriendo constituir pues una diputación provincial para la Nueva España, en lo que se decía qué vamos a hacer con el reino de la Nueva España ante no tener rey. Es una crisis de gobernanza. A la hora que hacen esto, todos los funcionarios de la corona quedan indignados porque fue un atropello realmente, un atropello jurídico. Y estamos hablando de 1808. Muchos dicen que esto es antecedente, no, esto es un hecho. Este es un hecho antecedente a la independencia, donde todos se sienten agraviados. Pasamos al siguiente. Pues se genera ese dilema.
Y entonces, entre el 8 y el 10, vamos a encontrar una campaña de rumores donde se decía, los franceses van a venir a invadir, van a destruir la iglesia. Fernando VII está escondido aquí. Y decían, van a hacer lo que está, y aquí por eso pongo esta imagen, pongo la imagen donde quitan a Notre Dame de France, Nuestra Señora de París, en Francia, la Catedral de Notre Dame, quitan la imagen y colocan a Nuestra Señora de la Razón, y si pueden ver ahí, señalo con un circulito, pisando un crucifijo, dice, el demonio Napoleón va a llegar aquí a la Nueva España y va a causar lo mismo. De ahí por eso es que vamos a encontrar tanto clérigo, que son funcionarios del gobierno, no hay que ahorita lo vamos a aclarar, que se involucra en toda esta disputa, y entonces vamos a encontrar que se caldean los ánimos, y ante la convocatoria de cortes que dicen que suplen al rey, algunas posturas, vamos a decir por chisme, morología y boletines, dicen, no, es que esto va a ser un desastre, es el final del mundo, ¿verdad? Esto no lo vamos a resistir, y es por eso que vamos a encontrar que algunos deciden tomar las armas ante tanta ola de rumores que encontrábamos, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente. Y entonces aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, el acontecimiento de 1810, que se convocan las cortes, y que empieza el movimiento de la guerra civil aquí en la Nueva España, encabezada principalmente por funcionarios eclesiásticos, pues nos va a presentar que el clero novohispano va a ser uno de los sujetos principales. Pero yo creo, antes de que empecemos a ver esto, es primero, son posturas muy difíciles, muy múltiples. Vamos a encontrar posturas a veces encontradas, pero lo que sí podemos decir es que va a ser no el principal, pero un sujeto muy importante. Lo primero que vamos a pasamos a la siguiente, que tenemos que entender qué era ser ministro eclesiástico en esta época. La eclesiología es la forma como se entiende la iglesia. La iglesia novohispana, surgida en el siglo XVI, fue entendida a partir del patronato. O sea, no es como hoy, ¿verdad?, que entendemos que la gran cabeza de la iglesia es el papa, ¿no? No, el papa cede esos derechos al rey, y el rey se vuelve majestad católica y patrono. Y él es el encargado y el garante de la evangelización. Entonces, en esta época, ser ministro de la iglesia era ser funcionario, así como un servidor, es un servidor público. Él depende del Estado su sueldo y su manutención, y tiene unas funciones públicas. Entonces, no hay problema, por ejemplo, en este caso, como lo vamos a encontrar en el siglo XVII, que el obispo de Puebla sea virrey, arzobispo, rector de la universidad y tenga tantos cargos. Hoy sería impensable eso. Y entonces aquí lo vamos a ver a partir de esta imagen que representa, creo, muy bien el juramento de la Virgen de Guadalupe como patrona del reino de la Nueva España. Vamos a encontrar por un lado al rey, y por otro lado vamos a encontrar al mismo nivel a los funcionarios eclesiásticos. Entonces, hoy no lo entendemos así. Un sacerdote, un presbítero, un religioso, no es funcionario público. Es más, se le prohíbe y se le pide que no tenga funciones, sobre todo a partir de 1870, que fue cuando totalmente hubo una ruptura en este campo, ¿no? Entonces, pues vamos a encontrar que aquí no, aquí son funcionarios. Vamos a encontrar, por ejemplo, que para Cortes de Cádiz, las elecciones, ¿cuál INE, no? Es el cabildo eclesiástico el que legitima. Y vamos a encontrar que en la catedral es donde Luis Arturo, ¿nos escuchas? Perdimos tu exposición.
tenemos algunos problemas con... faltaba un ponente, no sé si se alcanzó a conectarse o... No, porque le comentó a Luis Arturo que tenía problemas con la electricidad porque él vive en la zona afectada de Ecatepec. Vamos a ver si... a esperar un minuto, si regresa Luis Arturo. Y si no, pues haremos algunas preguntas a Irma. Si alguien tiene algún comentario, lo puede poner en el chat de Zoom. También lo puede pedir la palabra y para expresarla de viva voz. O si nos están siguiendo en redes sociales de Facebook, también lo pueden poner en las preguntas del video. Mario, por favor, revisa si hay algún comentario, alguna pregunta de momento en el chat de Facebook. Si no, me gustaría mientras regresa Luis Arturo, aquí ya hay un par de preguntas, que Irma, por favor, nos pudieras contar qué están haciendo en la UAM en torno al centenario de la Revolución, el bicentenario de la consumación de la independencia. Coincido contigo en que 1521 ha acaparado toda la atención. Pues yo creo que tendría que haber un equilibrio porque hay tanta gente que se dedica a la independencia como a la que se dedica a la conquista, pero me parece que en el discurso público estamos saturados de, o no sé si saturados es el término más adecuado, pero sí hay una sobreexposición de 1521 en detrimento de la conclusión de la independencia y sobre todo de la revolución. Creo que menos se menciona la revolución me parece sorprendente que casi no estamos hablando de cómo concluyó la revolución. Te cedo la palabra y que nos cuentes más en qué está pasando al interior de la UAM. Pues es un poco extraño, Rodrigo, muchas gracias por las preguntas, porque este proyecto no surgió en la UAM, este proyecto surgió en la FES Acatlán hace 11 años, ¿no? Y hace 11 años comenzamos a trabajar para el 2010, comenzar a trabajar toda la conmemoración en todos los estados, ¿no? Y ahí comenzamos a ubicar que había un grave problema de fuentes. Parecería que no, o sea, que como es una conmemoración, ahí está. Pero se nos olvida que en muchos estados, pues la revolución entró con todo y fue durísimo y se quemaron muchos acervos. Uno de estos casos es, por ejemplo, el representativo de la zona de Morelos. Entonces, quizá se podría pensar que en Morelos hay mucho para hablar de los festejos, pero en realidad no hay nada porque los acervos se quemaron, ¿no? En la zona de Tabasco tampoco hay tanto. Lo que más se encuentra, por ejemplo, en Tabasco es la conmemoración hacia Benito Juárez de 1906, pero como que se olvida esta del 10, ¿no? Y caso diferente en Chiapas, donde ni siquiera para el 10 no se conocían a los héroes de la nación, ¿no? Y entonces el entonces gobernador comenzó a poner estatuas por todos lados para que vieran quién era Hidalgo, etcétera, ¿no? Tlaxcala, por su parte, conmemoró, como ahora se está conmemorando en la Ciudad de México 1521, en Tlaxcala pusieron estatuas de indígenas importantes, ¿no? Y ahora que retomamos el proyecto para lo del 21, pues nos dimos cuenta que se atraviesa la revolución, pero que parecería que en el caso de Obregón, nuevamente quiere mostrar que el país está progresando, ¿no? Y por eso los festejos. Y entonces los festejos, aunque en teoría son populares, también tienen un desplegado profundo de diplomáticos y se hace de una manera muy suntuosa, con otros elementos, ¿no? Ahora ya ponen aquí a bailar a la china y al charro, el jarabe tapatío, etcétera, ¿no? Pero en las localidades lo que notamos es que pues la revolución nuevamente los llevó a una quiebra económica fuertísima y las conmemoraciones más suntuosas en algunos lugares era poner a cantar a los niños, como en el Porfiriato. Entonces hay un desbalance tremendo.
Para las conmemoraciones del 21, sí se saca a relucir a Iturbide. Para este año 2021, Iturbide sigue guardado en un cajón y en lo más profundo de los closets de los gobernantes, ¿no? Como bien indicabas, 1521 acapara. Y regresamos a una visión como indigenista de la historia y se deja de lado ese uso y abuso de la memoria que se construye desde siempre por parte de los políticos, lo estamos viendo nosotros de manera muy evidente ahora. Si en el 2010 decíamos que los del PAN no tenían ni idea de cómo conmemorar y entonces sacaron esa como serpiente plateada que es que Quetzalcóatl y pusieron a bailar unos nopales, ahora hicieron la maqueta gigantesca del 21. Entonces, y la crítica, ¿no? A un paso el Templo Mayor, pero no, la maqueta es mucho más atractiva. Entonces, aquí lo interesante es cómo se construyen estos símbolos y cómo se genera esta visión de memoria colectiva, histórica, que finalmente se consume en este momento. La gente quiere ir a ver la maqueta gigantesca y satura, ¿no? Pandemia o no, todos están ahí, porque quieren conmemorar que, quién sabe, pero ahí está. Es un referente simbólico muy interesante. Gracias, Rodrigo. Y Marta, vi que habías abierto tu cámara. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Algún comentario? No, gracias. La verdad es que la abrí, pero se ven los monitos de mi hijo, entonces ya la volví a cerrar. Ustedes disculparán. Pero aprovecho para felicitar a Irma, me pareció súper interesante su exposición y para mí muy esclarecedora. La verdad es que poco volteo al sur, poco volteo a Oaxaca, pero mil gracias, Irma, y muy interesante. Es todo, gracias. Hay un comentario de Julio Ríos para Irma. Dice, bueno, para retomar lo que expusiste y darnos esa perspectiva general, la pregunta es, ¿considera que actualmente existe una diferenciación en términos del acceso de consulta para el estudio de la historia de determinadas entidades o estados del país? Esto en términos de acceso a las fuentes, la preservación de los documentos, etcétera. Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería desde su perspectiva el porqué de esta situación? Muchas gracias por la pregunta, Julio. Es como muy difícil trabajar en los archivos municipales dependiendo del estado. Que, por ejemplo, un compañero mío que está en el proyecto, que fue rápido a San Luis y pudo tener toda la información. En el caso de Oaxaca, desde que inició la pandemia, no se ha abierto, ¿no? Entonces, yo tengo algunos documentos antes de la pandemia. El porqué de esta situación también es como distinta en los estados, ¿no? El compañero que está trabajando el centenario en Sonora, pues encuentra que en Álamos puede tener acceso, pero el compañero que está trabajando en Tlaxcala no ha abierto el archivo, ¿no? Entonces, esta cuestión de la consulta es muy compleja y depende de esta visión de los estados, ¿no? Es muy disparejo el cómo van a permitir el acceso a los archivos. Bueno, hay varias felicitaciones en Facebook y Bernardo Martínez comenta que en la estación Metro Zócalo ahora también se añade Tenochtitlán y bueno, pues ya estamos viendo toda esta cuestión. Me gustaría, Irma, que nos, ya dado que este proyecto en el que estás lleva una década de trabajando y ya que hiciste también una mención acerca de cómo vivimos los festejos desde hace una década y también que, bueno, pues no, parecía que había ahí una mezcla de memoria y de interpretación académica, en fin, en el entonces, pues espectáculo en Reforma y también en el Zócalo. ¿Cómo consideras que ha cambiado en esta década la revaloración del estudio histórico de las conmemoraciones sobre la independencia mientras regresa Luis Arturo, que ya nos
Bueno, creo que es bien interesante, por ejemplo, ubicar, no sé, en el 2010 que fue una celebración así enorme, gigantesca, donde además todos los académicos participaron, sacaron libros, había eventos en todos lados. El encuentro de estudiantes de historia fue con el tema igual, ¿no? Y fue en la Ciudad de México, ocuparon los principales acervos de la UNAM. O sea, fue una cosa impresionante, ¿no? Y como también decías, quizá menos lucidor el centenario de la Revolución, ¿no? Del 10. Ya para esta época, en el 21, ni siquiera se enuncia, ¿no? La Revolución. Y parecería que estas conmemoraciones del 21, pues sí, tendría que ser como una especie de revisionismo. Tampoco los académicos mostraron gran interés en ello. O sea, la UAM Azcapotzalco apenas acaba de sacar un evento sobre conmemoraciones. La Universidad de Sinaloa, en su evento de historia regional, puso un puntito ahí muy chiquito sobre conmemoraciones. La Universidad de Tlaxcala también en su evento, en su Semana del Historiador, puso un puntitito ahí sobre conmemoraciones. Pero parecería que están ocupados en otra cosa. Y si lo vemos en el ámbito académico, están muy ocupados en 1521, ¿no? Y como bien lo indicaba aquí Bernardo, ¿no? Que se le añade Tenochtitlan al Zócalo. Entonces estamos como que más pendientes de eso y de toda la polémica, pero yo creo que además ocurrió un problema por el cual, si vemos lo de la Academia Mexicana de la Historia, que está hablando de los festejos de la independencia, se están enfocando en 1821, los tratados, o sea, cosas así, ya para el 21 no. Y yo quiero pensar que eso se debe precisamente a la pandemia, a que cerraron los acervos y que no pudieron tener como el contacto con esos documentos para reflexionar qué ocurría en 21 en realidad. Porque el país en 21, aunque se estaba iniciando la etapa con Obregón, todavía era un caos. En el caso, por ejemplo, otra vez regreso a Oaxaca, va a haber una serie de rebeliones donde se termina la supremacía de los hijos de la sierra, ¿no? De la Sierra Juárez, que habían mantenido el control del Estado durante mucho tiempo. Y ya llega el poder desde la capital, se supone para establecerse, pero ¿qué ocurre en el Istmo? ¿Qué ocurre en la zona mixteca, etcétera, etcétera, ¿no? Y traje a esta plática toda la parte del Istmo de Tehuantepec, porque como desde 20 a nivel nacional se está pensando en una conmemoración popular y de lo mexicano, en el caso de Oaxaca se va a oaxaqueñizar todas las conmemoraciones y va a dar origen todo esto para que pensaran en ese momento, en el 32, al desfile racial, que si lo vemos en una historia de larga duración, va a dar origen a la Guelaguetza, ¿no? Entonces, así como pintaban a las tehuanas, así van a estar construyendo sus referentes simbólicos. Y es muy interesante porque, por ejemplo, decía, ¿no? Para el 30, en esta visión del desfile racial, esta comunidad no tiene vestimenta muy vistosa, pero tenemos que presentarla. Y decían, tráiganse la vestimenta de tal lugar, pero no corresponde, no importa, ¿no? Tiene que lucir. Y entonces estamos hablando de esta construcción simbólica. Y en los distintos estados va a funcionar de otra manera, ¿no? Pero yo creo que estos referentes de identidad simbólica, conmemorativa, va a traer una trayectoria tremenda, ¿no? Hasta la época actual, que este gobierno pues ni siquiera creo que enuncie a Iturbide, ¿no? Como sí se hizo en 21. Ya veremos en un par de días qué pasa. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Y sí lo enuncio y lo voy a anotar así en primer lugar en el próximo trabajo. Ya nos saldremos de dudas muy pronto. Luis Arturo, ¿deseas cerrar tu exposición? ¿Qué deseas hacer?
Qué accidentado, pero bueno, es que el oriente de la ciudad esta noche hubo muchas lluvias, están inundaciones y todo, y pues están cortes de la luz, ¿no? Está muy complicado el oriente de la ciudad hacia el norte, ¿no? Todo lo que es Ecatepec, Iztapalapa por el rumbo del aeropuerto. Pues bueno, me adelanto ya nada más y que ya me sigo sin la presentación brevemente. Brian Conafton nos presenta cuatro posturas ante la independencia. La primera, que es la que más conocemos, la de los héroes, Matamoros, Hidalgo, Morelos, todos ellos, que apostaban por un modelo fuerte de país donde se tenía que rehacer el pacto y que poco a poco fueron radicalizando. Precisamente uno de los lugares que va a generar la radicalización del movimiento insurgente fue el sur del país, el sitio de Guajuapan y la matanza en Yanguitlán. Entonces ahí empiezan a partir de ahí a ver por lo que hoy llamaríamos violaciones muy fuertes de derechos humanos que polarizan las posturas. El segundo grupo que vamos a encontrar, que va a ser un grupo muy importante y que está apenas muy en estudio, es el grupo del clero constitucionalista, principalmente vinculado a lo que es Puebla. Todas estas gentes habían sido alumnos de los jesuitas. Y el modelo educativo, y Puebla era hasta la primera mitad del siglo XIX, la gran capital educativa, no solamente de México, sino de América. Tenía 15 colegios, o sea, ni Harvard, ni nada de eso, ¿no? Donde se formaba gente de un muy alto nivel en historia, música, medicina, etcétera. Y entonces, a la hora que viene la salida de los jesuitas, salen, y entonces este clero, al principio, propone unirse al constitucionalismo, y vamos a encontrar figuras muy importantes en ellas. Por ejemplo, aunque nacido en el norte, se incorpora a él Ramos Arizpe, Antonio Joaquín Pérez, Lardizábal, o sea, gentes que no son muy conocidas, que van a aportarle a las Cortes de Cádiz la visión de una propuesta de una ligera autonomía en todos los reinados de la corona española, pero que al final con el sexenio liberal no se entiende y viene la ruptura, ¿no? Entonces ellos dicen, no rompemos con el monarca, proponemos la constitución, el monarca se somete a la constitución y mantenemos la unidad de la corona. Esa era su propuesta y al final este grupo del constitucionalista va a ser el que va a llevar la consumación de la independencia. El tercer grupo podemos llamar que sería el más, el de tipo conservador, como puede ser Matías de Monteagudo, el arzobispo de Oaxaca, o el clero, mucha parte del clero de la Ciudad de México, sobre todo el que está orientado hacia la parte de Toluca, va a sacralizar la guerra. Y entonces va a considerar herejes y ateos a todos aquellos que se unan al movimiento o que siquiera planteen la independencia. Y entonces se van a polarizar e inclusive van a verlo de una forma totalmente, pues vamos a decir, milagrosa, que cualquier triunfo se lo van a atribuir a la Virgen, sea de Guadalupe de los Remedios, tampoco es que de un bando o de otro. La Virgen de Guadalupe también bendecía ejércitos realistas, y todo triunfo de los realistas era bendición de la Virgen, y la Virgen quería eso. Esa es una postura, un clero, podemos decir, muy llamado entre ellos en la publicidad de la época ultramontano. Y finalmente, una gran mayoría que podemos decir que era conciliador, eran los líderes políticos en su lugar, y según si era dominada por los insurgentes o los realistas, pues ahí iban equilibrando, como lo vimos en la caricatura en los dibujos de Goya. ¿Qué generó la consumación de la independencia? Pues ustedes pueden ver, en la primera etapa pues fue la guerra civil, que termina prácticamente con Morelos, que casi estrangula a la economía de la Nueva España, porque tenía el norte de Puebla y el sur hasta Tehuacán, y casi toman Puebla, pero pues al final regresa Fernando VII, empieza lo que se llama el sexenio absolutista, y tratan de regresar al status quo anterior, pero ya se encuentran que muchas cosas con las cortes cambiaron. Y entonces empieza un gran debate ideológico en esos años, más que militar, entre 1814 y el 20, y que termina cuando con Riego en España se reinstaura los liberales,
llamémosle así los liberales, se restauran las cortes y hacen y obligan al rey Fernando no solamente a que jure, sino que entre la propaganda popular se decía, trágate la Constitución. Entonces, del deseado y el bien amado se vuelve el trágatela y felón, ¿no? Y este nuevo Congreso toma una postura muy radical y sobre todo muy anticlerical, propone en estos 4, como pilar para la educación se consideraba el restablecimiento de los jesuitas, se declara la extinción de la Compañía de Jesús, en la cuestión del diezmo se pasa que baje, que sea el 5% y que sea administrado por el Estado. Y una parte que es muy importante, cualquiera que haya firmado o aprobado el sexenio absolutista será depuesto y metido en la cárcel. Y aquí encontramos al arzobispo de Puebla, que había sido presidente 2 veces de la corte y que había firmado el decreto de los persas, donde se regresaba a esto. Cuando estas noticias llegan, suplican y dicen, por el bien de la nación y por el país, no corten a los jesuitas. México es diferente, Nueva España, perdón, es diferente a la península. No hacen caso a la corte, destituye. No metan a la cárcel al obispo. Bueno, el pobre obispo de Puebla tuvo que estar a salto de mata porque en cualquier momento el virrey Apodaca mandaba su destitución. Y total que el mismo clero poblano que era constitucionalista pone a manos el 8 de febrero, hace Iturbide, también se vuelve en contra de las Cortes de Madrid, no del rey, de las Cortes de Madrid, y va y busca, que está refugiado a Guerrero, el famoso 8 de febrero, el abrazo de Acatenpan, el 24 de febrero, en la imprenta del clero del oratorio de San Felipe, se saca el plan de Iguala, donde se plantean las 3 garantías, o sea, religión, unión entre españoles y mexicanos, y libertad, que son los 3 colores de las 3 garantías, con los colores de los batallones de Morelia, desde origen purépecha, los colores de los purépechas que ahí quedan, y empieza del sur hacia el centro, con muchos de aquellos viejos generales que restituyen, ya sin una menor participación del clero, empieza todo lo que es, pues, prácticamente una campaña, pero casi podemos una campaña cívica, algunos cuantos enfrentamientos, pero de marzo a agosto, las posturas, hasta las más intransigentes, se voltean, ¿verdad? Porque precisamente vamos a encontrar que esto es algo que, pues, el miedo a las políticas anticlericales de las Cortes de Madrid hace que México diga, no, esto no puede ser, México no puede vivir así, el imperio mexicano ya en ese momento se llama así, y menos con la propaganda de estas gentes inglesas que están acabando, que van a acabar con desde la época de ese momento, la iglesia, ¿no? Entonces, totalmente, ¿qué tal se dice? Se firma el pacto por la independencia de México y rápidamente hacen una simulación ahí en Puebla. Miguel Domínguez rodea la ciudad, fin de la rendición, y totalmente que a principios de agosto entra a Puebla. Y vienen aquí, estos festejos no se habían hecho desde la coronación de Fernando VII el nivel, ahorita que estamos hablando de los festejos. El 3 se le recibe con gran pompa a Vicente Guerrero y al general Iturbide con el cabildo eclesiástico y bajo palio de procesión a la catedral. Hacen una gran comida en el Colegio del Espíritu Santo de los jesuitas, donde el platillo principal no son chiles en nogada, es mole poblano con arroz. Y después de eso, el día 5 terminan 3 días de festejos con iluminaciones, grandes festejos. Ni la Ciudad de México lo hizo el 27 de septiembre. Comidas todos los días. Y el último día, el 5 de agosto, se celebra con un gran Te Deum en catedral, donde el predicador es el presidente de las Cortes de Cádiz, que fue Antonio Joaquín. Y entonces el sermón le titulan "Se rompió la cadena y quedamos libres". Y en ese sermón, que es muy interesante porque más que sermón es un discurso cívico, esa transición de la oratoria sagrada a discurso cívico, dice: el motivo principal, y así, ahora sí como decimos aquí, abrimos comillas, pero pues ya me lo sé de memoria,
el motivo principal para declarar la independencia del Imperio Mexicano fueron las políticas anticlericales de las Cortes de Madrid. Hemos roto con eso y un tiempo nuevo y de esperanza se abre para el Imperio Mexicano desde el septentrión, o sea, de lo que es Canadá, hasta la frontera con la Gran Colombia. Una república un imperio que plantea ser la gran reina de todo el occidente, con toda la riqueza que tenemos en Filipinas, en minera y en recursos naturales. Un gran optimismo y prácticamente con eso terminan los festejos. Cayendo Puebla, la capital económica y cultural de la Nueva España, para el 5 de agosto, pues simplemente entran a la Ciudad de México a principios de estos meses de septiembre, y el 27, que lo vamos a celebrar, con todo el consulado del comercio que había sido tan intransigente cuando empezó en 1808 la crisis, son los firmantes. Ustedes pueden ver los firmantes, son los grandes comerciantes del consulado de comercio, los diputados de las Cortes de Madrid, los que estuvieron, y pues ni la firma Donojú, porque el pobrecito que había estado preso durante el sexenio liberal, pues muere por gangrena, ¿no? Ni siquiera, no llegó a firmar el acta de independencia, sí estuvo en los tratados de Córdoba, porque al pobre en la cárcel durante el sexenio absolutista le quitaron las uñas y se gangrenó. Entonces, apenas, y como dicen, otro error, ¿verdad? O'Donoghue nunca fue virrey, fue jefe político. O sea, las Cortes de Madrid ya ni siquiera consideran a México, al Imperio Mexicano, como un reino. Lo consideran colonia, entonces no necesita tener virrey, con un jefe político basta y sobra. Entonces, conclusiones muy breves, 3 podemos decir. Esta figura es una figura que al siglo XXI no encuentra su lugar en la sociedad ahora. O sea, encontramos sacerdotes que se sienten políticos, como por ejemplo hoy lo podemos ver en la mañana con el padre Solalinde, pero otros que también son figuras totalmente religiosas, no encuentran su lugar. La parte económica, que eran los diezmos, desaparecieron con Santana hacia 1837, y ahora pues su financiamiento es muy difícil porque eran funcionarios públicos. Entonces su función en lo público es una crisis, y que con esta crisis de la globalización y del modelo financiero, global financiero que está acabando, pues lo podemos ver, ¿verdad? Termino, ¿no? Estamos en esto de la crisis de la pandemia, en una erosión tremenda de la institución eclesiástica. No encuentra su lugar en este mundo de pandemia y de transhumanismo que estamos viviendo hoy. Entonces, sí es interesante volver a esto porque vivimos muchos paralelismos de cosas que se nos derrumban. El piso se movió, dice el doctor Conafton en su obra, se les mueve el piso, hoy se nos mueve igual, y tenemos que encontrar una nueva forma de cómo construir una nueva sociedad en otras formas totalmente diferentes, donde tenemos unos grandes capitales. El gran capital que tiene la República Mexicana, pues es su capital cultural, y que tenemos que liberarnos pues, de los modelos coloniales y volver a recuperar muchos de los modelos corporativos que han construido la sociedad y que están vigentes aunque desacreditados. Hasta ahí termino mi ponencia tan accidentada por las cuestiones climáticas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambos ponentes. Otras felicitaciones en Facebook. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta para nuestros ponentes? Yo quisiera comentar, compartirles un par de comentarios aquí de Facebook. Por ejemplo, Mario Mireles dice, dice que es excelente la exposición del doctor, y también comenta, que las dos exposiciones fueron excelentes, y también comenta que qué buena la exposición de la doctora, ya que puso en contexto a Oaxaca en la Revolución. Y por otro lado, Bernardo Martínez Ortega también pregunta sobre la ponencia del doctor Luis Arturo García, y creo que es algo que ya tocó en estos últimos comentarios, si los jesuitas tuvieron algo que ver en los movimientos de independencia. No sé si quisiera Luis Arturo ahondar en eso. Eso es todo. Pues podemos decir, la Compañía de Jesús no existía para la época de la independencia.
fueron restaurados en 1814 y nada más les dejaron el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México y el Colegio del Espíritu Santo. Nunca pudieron recuperar los 5 colegios que tenían en Puebla. O sea, 5 colegios, solamente Praga tenía eso. O sea, para que nos imaginemos en su esplendor del siglo XVIII hasta antes la época de Clavijero y todas esas gentes, o sea, era la capital cultural de América, era lo que podemos decir, ¿no? O sea, era en esto, ¿no? Entonces, muchos de ellos quedan en el exilio para cuando es la independencia. El último de los jesuitas tiene 98 años y está ahí viviendo en el Colegio del Espíritu Santo. Entonces, la Compañía de Jesús que se restaura en 1820 es con muchos clérigos que fueron ilustrados. Nada más pongo un ejemplo. Paredes Arrillaga, ¿no? Paredes Arrillaga lo vamos a encontrar como tío del presidente Paredes Arrillaga, que le va a tocar firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo. Y entonces este clero neojesuita en la época de independencia, para la época se va a restaurar y va a tener una función muy importante en la época de Maximiliano, ¿no? El padre Arrillaga, por ejemplo, en el Colegio de San José, que era donde está el Museo Nacional de Arte, al lado estaba la capilla, que era el noviciado de los jesuitas, y empieza casi a venerar a Maximiliano como si fuera santo, y lo tienen ahí colgado porque ahí fue donde lo embalsamaron. Benito Juárez dice, en una noche van a tirar esta iglesia, y por eso encontramos esa calle ahí, porque era la capilla del noviciado. Entonces, la Compañía de Jesús prácticamente está desaparecida. Pero vamos a encontrar, por ejemplo, que Morelos dice, como elemento principal en la Constitución de Apatzingán, dice, punto 1, punto 2 y punto 3, el regreso de los jesuitas. Y mandan a embajadores a Estados Unidos para traer jesuitas de Estados Unidos, porque ahí sí no desapareció la compañía. Y que vinieran, y los ingleses quieren pagar eso porque dicen, junto con ellos metemos unos espías, ¿verdad? Para que cae Morelos y pues fue el intento, ¿no? Entonces nunca llegaron, ¿verdad? Entonces no podemos encontrar ni en el inicio ni en eso, pero la presencia y la formación jesuítica, yo creo que la encontramos en este grupo de eclesiásticos que vamos a encontrar muy bien formados en historia, muy bien formados en leyes, y que van a representar todos ellos al clero constitucionalista que va a estar en Cádiz. Y también preparados hicieron que cambiaran muchas mentalidades de los provincianos hispanos de la península. O sea, tal cual paletos y rancheros, les abrieron la visión del mundo, los novohispanos. Luego, por ejemplo, vamos a ver Lardizábal, formado en el seminario y en el colegio de los jesuitas. Cuando renuncia Fernando VII, lo nombra ministro universal de las Indias, todo lo que sean los dominios. Y él era, ustedes vean, lo único novohispano que pintó Goya es un tlaxcalteca, y fueron de los 4 miembros de la regencia, ¿no? De estos constitucionalistas, Antonio Joaquín Pérez Martínez, junto con Miguel Domínguez, el esposo de la corregidora, Antonio Joaquín Pérez Martínez e Iturbide, son el primer gobierno de la regencia del Imperio Mexicano, o sea, antes del emperador y antes y todas las cosas. La presencia jesuítica fue muy importante en sus alumnos, no directamente en ellos. Por eso van a decir en las Cortes de Madrid, de Cádiz, es punto importante por lo que implica para la educación y el futuro de la educación de estos dominios el regreso de la Compañía de Jesús, porque ellos eran la educación casi con mayúsculas en esa época. Entonces, a la hora que desaparecen en el 67, 1767, entra una crisis de modelos educativos muy fuerte, para lo que decíamos en la mesa anterior, todos estos dominios, ¿no? Desde Filipinas hasta la corona, ¿no? Creo que con eso respondo, aunque me amplíe. Gracias, Luis Arturo. Marta, ¿quieres hacer un comentario sobre el evento que estás organizando? Claro, bueno, ahora que hizo Irma una reflexión sobre que no se está festejando mucho la consumación, pues la asociación sí va medio a festejar. Y estamos haciendo un coloquio con conmemoraciones de la consumación 1821, 1921 y 2021, pero relacionados con la religiosidad.
Y esto tendrá lugar en Zoom y Rodrigo y el equipo de la asociación, me imagino, que se pondrá en contacto con ustedes si les interesa y en la página estará, ¿no? Rodrigo, me imagino, anunciado. Y van a ser 3 tardes, 27, 28 y 29 de septiembre. Creo que va a estar interesante. Contaremos con la participación también del doctor García Dávalos y de una servidora y otros colegas de la asociación, así como colegas de la Ibero, de la ENA, en fin, ese fue el comercial. Te agradezco mucho, Rodrigo. Yo completo diciendo que gente de muy buen nivel, ¿eh? De todo lo que es la historia de la religión en México y de todas estas relaciones e instituciones. Hay gente de las distintas épocas, muy buena, muy buen programa. Gracias. Bueno, pues si no hay más, ni más preguntas ni otros comentarios, vamos a concluir aquí esta mesa. Muchas gracias a nuestros dos ponentes y a quienes nos siguen en redes sociales y también en la sesión de Zoom, y esperamos vernos pronto. Que estén bien. Cuídense. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.